Entonces, así como dijimos que la obstetricia es la que tiene que ver con el embarazo, parto y recién nacido, todo lo que es ginecología es la especialidad quirúrgica que trata las enfermedades del sistema reproductor femenino, como lo son los ovarios, las trompas y el útero. Y las cirugías que se realizan en ginecología se pueden clasificar en cirugías mayores, cirugías menores, tenemos cirugías selectivas y también vamos a tener cirugías de urgencia. Ahora, sin perjuicio de que estos cuatro son el tipo de cirugías que se hacen en ginecología, vamos a tener que estas se pueden mezclar. Eso quiere decir que podríamos tener una cirugía de urgencia menor o una cirugía mayor electiva, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener que, eh, ¿qué es lo que puede pasar en ese caso? Que se pueden mezclar los tipos de cirugías. Solamente para recordar la anatomía, tenemos que la vejiga, está el pubis, ¿cierto? El hueso del pubis, está la vejiga, detrás está el útero, tenemos vagina, ¿cierto? Cuello de útero y detrás vamos a tener el recto en un corte tangencial. Si lo miramos de frente, tenemos útero, vagina, ¿cierto? Trompas de falopio y ovarios. Y esto todo sostenido por varios ligamentos. También no podemos dejar de lado en la mujer los genitales externos que también pueden presentar problemáticas. De hecho, hay estudios de que han habido aumentos en los cánceres de vulva, ya que es cáncer en alguna parte de lo que son los labios mayores o menores. Y además tener en cuenta, como les decía en la clase de obstetricia, que la irrigación del útero es súper rica, viene bajando de las arterias ilíacas y se ramifica en las uterinas izquierdas y derechas, pero además la trompa tiene su arteria propia, el ovario tiene su arteria propia, entonces hay mucha irrigación alrededor de esta zona pélvica. Para poder entenderlas entonces, las patologías vamos a verlas por separado, o sea, vamos a hablar primero de ovarios, luego de trompas y luego del útero. El ovario es una palabra griega que significa huevo, ya es el órgano que produce hormonas sexuales y óvulos, parecen unas almendritas de más o menos de 4,5 centímetros y pesan entre 6 y 7 gramos y son como una almendra blanquita. Están ligados al útero por el ligamento útero-ovárico, ya lo sostienen, no es que estén volando, ni tampoco están pegados a la trompa como siempre no hemos creído, sino que la fimbria, que es esta parte de la trompa, está un poquito alejada, ya, y el ovario está sostenido por este ligamento. Los ovarios son el equivalente a los testículos masculinos. Entonces, como les decía, están sujetados por el ligamento útero-ovárico. Y además, por detrás se sostienen a lo largo del útero con el mesovárico. Esto es más o menos para darles la idea de que está todo íntimamente ligado en la pelvis. Entonces, estos dos son los ligamentos más importantes. El mesovárico, que es el que sostiene al ovario a la pared posterior de la pelvis, y el ligamento útero-ovárico que sostiene al ovario con el útero. ¿Qué patologías puede presentar el ovario? Pueden ser torsión del ovario, falla ovárica prematura, quistes ováricos y síndromes de ovario poliquístico, y el más severo y el más raro también puede ser el cáncer de ovario. La resolución quirúrgica va a ser la oforectomía, que puede ser izquierda o derecha, o puede ser bilateral. Oforectomía bilateral, oforectomía derecha, oforectomía izquierda. Para la cirugía de oforectomía, la paciente va en decúbito supino, la anestesia puede ser espinal con sedación o general, y se utiliza una caja de histerectomía. Las suturas específicas para el ovario, Vicryl 2.0 y Vicryl 3.0, aunque algunos cirujanos aún utilizan cromado del 2.0 y cromado del 3.0. Eso en cuanto a los ovarios. En cuanto a las trompas, también llamadas trompas uterinas, son conductos que son musculares y que conectan el ovario con el útero. Son súper importantes en la fecundación, ya que la fimbria, cuando el ovario expulsa el óvulo, la fimbria lo atrapa y a través de los movimientos musculares de la trompa lo traslada hasta el tercio medio, donde generalmente ocurre la fecundación.
Una vez ocurrida la fecundación en este óvulo, este viaja a implantarse al útero para poder continuar con su crecimiento. Son dos, una izquierda y una derecha, tienen una longitud de 10 a 12 centímetros y un diámetro de 2 a 4 milímetros. Cada trompa está cubierta con pliegues que tiene cilios, que son estos pelitos que ayudan al ovocito a moverse, como les estaba contando luego de su fecundación. La capa media tiene un músculo y la externa es serosa. Y son de esta manera. Y esta es la particularidad más grande, de que la fimbria, que es como una plantita, ya está alejada del útero, no sé, unos 2, 3 centímetros. Entonces el ovario lo que hace es expulsar el óvulo y la fimbria lo toma y se lo lleva por la trompa hacia lo que es el viaje que debe realizar. La cirugía que se hace de manera electiva, o sea que no es de emergencia, en las trompas es la que está relacionada con un método anticonceptivo de control de natalidad y es la ligadura de trompas. Cuando esta cirugía se realiza inmediatamente posparto, los primeros 2 días, se llama pomeroid por el tipo de técnica por el cual se abordan las trompas. Ahora, cuando esta cirugía se realiza diferido al parto, o sea, la paciente tuvo su guagua hace 1 año, 2 años, 3, 10, se llama esterilización quirúrgica, porque la técnica cambia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El doctor identifica la trompa, la toma, la amarra, la coagula y la corta. Se hacen todos los pasos, ¿ya? O sea, para así tratar de garantizar que este método anticonceptivo irreversible va a ser 100% efectivo. Pero ojo, hay pacientes que a pesar de haber tenido una esterilización quirúrgica, aún así una en 10.000 puede volver a quedar embarazada. Dentro de las patologías que vamos a ver de la trompa, vamos a encontrar, así como la torsión ovárica, la torsión tubárica, el hidrosalpinx, que quiere decir que hay agua dentro de la trompa, el piosalpinx, que es pus dentro de la trompa, el ato, que es el absceso tubo-ovárico, el PIP, que es el proceso inflamatorio pelviano, el embarazo ectópico tubario y además el cáncer de trompa. Cuando el ato y el embarazo ectópico se complican, dan paso a una emergencia. Y aquí vamos a tener que hacer una laparotomía exploratoria, perdón, para poder determinar los daños finales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede aquí es que hay que abrir a la paciente y hacer esa incisión de la parotomía media supra e infraumbilical, ya para poder explorar y saber de dónde viene el sangrado y hasta dónde hay daños. La incisión en algunos casos la prefieren fan steel o una media infraumbilical, pero si no, si la paciente está más bien descompensada, va a ser una media supra e infraumbilical. La cirugía que se hace para solucionar los problemas de la trompa es la salpingectomía y puede ser unilateral o bilateral. Tanto las oforectomías como las salpingectomías van a reducir la probabilidad de embarazo de la paciente. O sea, si yo le saco un ovario, ya reduzco a la mitad las probabilidades de embarazo. Lo mismo con la trompa. Va en posición de decúbito supino. Puede ser anestesia espinal y sedación. Ahora, si la paciente viene con un ectópico roto que está diagnosticado y que está hemodinámicamente inestable, podría tener una anestesia general. Para las pinzas utilizamos la caja de histerectomía, que la vamos a ver un poquito más adelante. Suturas específicas, aquí está mal escrito, no es del ovario, es sutura específica de la trompa, Vicryl 3.0 y Vicryl 4.0. Eso en cuanto a lo que son las trompas. Y en cuanto al útero, es el órgano de la gestación y el órgano más grande del aparato reproductor femenino. Es hueco, tiene forma de pera invertida y está dentro del peritoneo. Puede tener dos posiciones, anteroversoflexión,
que es su posición anatómica normal, y retroversoflexión, que es una posición anatómica mucho más rara porque está al revés. Esta es la posición normal, ¿ya? Tenemos mirada desde el lado, el pubis, la vejiga, y el útero descansa hacia adelantito, vejiga, útero, ¿ya? Hacia adelante de la vejiga. Eso es anteroversoflexión. Pero tenemos pacientes que por una cuestión genética tienen el útero, en vez de estar hacia adelante, hacia atrás, apoyado en el recto. Estas pacientes tienen dolores menstruales y premenstruales más severos, tienen cierta dificultad asociada a la fertilidad y además tienen mayores dificultades en lo que es la evacuación con respecto a la estimulación del recto. Va a tener un cuerpo, una base y un fondo, ¿ya? Y además un cuellito. Mide de 7,6 centímetros de largo, más o menos, hasta 5 de ancho. Y ojo, recuerden que en el embarazo es capaz de crecer hasta 42 centímetros para poder contener un recién nacido de término. Tiene 3 capas, y eso es importante que lo recuerden, ¿ya? Desde afuera hacia adentro son perimetrio, que es la que está hacia el peritoneo, el miometrio, que es la parte muscular y es la que duele, la que tiene las contracciones, y el endometrio, que es la capa mucosa que se renueva con cada ciclo menstrual cuando no hay fecundación. O sea, el endometrio es el que se cae. Entonces, tenemos, mirando aquí, perimetrio, que es la capa externa, miometrio, que es la capa muscular, ¿ya? Y el endometrio, que es la capa serosa que recambiamos cada mes. Y además tenemos, ¿cierto? Un cuello uterino, tenemos el cuerpo del útero y también la vagina. ¿Qué patologías vamos a encontrar en este útero? Vamos a tener miomatosis uterina, prolapso genital, endometriosis, que es una patología que ha crecido estos últimos años, y el cáncer de útero. Los miomas son tumores benignos que se desarrollan como una hiperproducción hormonal de una paciente. Pueden tener distintas ubicaciones, ¿ya? Puede ser un mioma pediculado, un mioma intramural que está en el endometrio, submucosos, subserosos e intracavitarios. ¿Cuál es el problema? Muchas veces estos miomas se tuercen sobre sí mismos y sangran, provocando a la paciente periodos anormales de sangrado y pueden incluso terminar en una anemia severa para la paciente. Tenemos algunos úteros alien. El prolapso es cuando estos ligamentos que sostienen al útero en su posición se vencen, se sueltan estos elásticos y el útero, en vez de estar en su posición normal, cae por la vagina hacia afuera. Tenemos prolapsos de nivel 1, nivel 2, en el que la paciente solamente cuando hace fuerza en el baño se puede tocar el útero, pero hay otras pacientes que es un prolapso severo, donde el útero completo está casi afuera, sostenido solamente por los ovarios y las trompas adentro. La cirugía que da solución a los problemas del útero se llama histerectomía. Y la histerectomía va a tener 2 abordajes, un abordaje vaginal, un abordaje abdominal, y también hay un abordaje que es asistida por la laparoscopía. Así que no son solo 2, son 3. Vamos a tener también que dependiendo de cuánto saquen del útero, vamos a tener distintos tipos de histerectomía. Por ejemplo, vamos a tener una histerectomía subtotal cuando a la paciente se le saca el cuerpo del útero y se le deja el cuello. Vamos a tener una histerectomía total cuando se saca el cuerpo y el cuello de la paciente del útero. Y vamos a tener una histerectomía radical cuando se saca todo el útero, los parametrios que están al ladito y además una parte de la vagina.
A la histerectomía se le puede agregar salpingo o forectomía bilateral, según la patología que curse la paciente y su edad. La decisión de conservar o no las trompas y los ovarios tiene directa relación, como estaba recién diciendo, de la paridad de la paciente, de la edad y del tipo de patología que ella pueda tener. Cuando se realiza una histerectomía radical, o sea, cuando se saca el útero, el cuerpo, un pedazo de la vagina y además los parametrios, que son el ligamento que lo sostiene, se puede también extirpar ganglios y podríamos ver quizás en la tabla quirúrgica esta abreviación que es LALA, que LALA quiere decir linfadenectomía lumboaórtica. La decisión de por dónde le vamos a sacar el útero a una paciente, si va a ser por vía abdominal o va a ser por vía vaginal, va a depender de algunos criterios médicos. Por ejemplo, el tipo de patología uterina, el tamaño que tenga el útero, porque para que salga por vía vaginal debe cumplir con ciertos criterios, qué edad tiene la paciente, qué procedimientos quirúrgicos anteriores se ha realizado, también qué patologías de base tiene esta paciente. Cuando es una esterectomía abdominal, se va a realizar una incisión de Van Styl o una media infraumbilical. Vamos a tener este tipo de incisión. Esta histerectomía abdominal se va a realizar ¿cuándo? Cuando la miomatosis uterina es sintomática, o sea, da problemas. Cuando la endometriosis es severa, cuando tenemos miomas gigantes de útero y también cuando hay carcinoma uterino. ¿Cuál es el instrumental de la caja de histerectomía abdominal? Ojo, separador O'Connor, que es el separador automático, y ojo aquí, por favor, márquenlo, destáquenlo, subrayenlo. El separador O'Connor solo sirve para la histerectomía abdominal, jamás para la vaginal, ¿ya? Vamos a tener el separador Diver, disector Slagey, las pinzas Royer, las Coger, las Hane de 2 dientes, Rochester, Kelly y Kyle, Babcock y Alice, y también vamos a necesitar pinzas de Backey, que son pinzas vasculares largas. Así se ve una mesa de histerectomía. Si se fijan, tenemos acá a lo que es la mano derecha todas las pinzas de prensión elástica colocadas. Luego tenemos de lo más pequeño a lo más grande, ¿cierto? Y de lo curvo a lo recto. Y además tenemos tórulas montadas en la Fester y este que está en este ladito es el O'Connor que está desarmado, ¿ya? Este es el que se utiliza como separador automático y aquí están las valvas del separador. ¿Qué complicaciones puede tener la esterectomía? Perforación intestinal inadvertida, ya que no se hayan dado cuenta que le hicieron daño al intestino. Incisión accidental de la vejiga por estar tan cerca de la zona operatoria, un hemoperitoneo y un evento adverso, ¿ya? Que se quede algo, que tengamos alguna problemática con suturas, con agujas, con compresas, o que la paciente sangre posteriormente. En cuanto al abordaje vaginal, ¿ya? En este abordaje no se hace una incisión en la pared abdominal ni en el peritoneo, por lo menos en lo que es el peritoneo visceral, parietal, perdón, ya que se realiza a través de la vagina. Esta paciente va a ir en posición de litotomía. ¿Cuándo se va a hacer una histerectomía vaginal? Cuando hay un prolapso genital completo, cuando la miomatosis es asintomática, o sea, la paciente tiene 1 o 2 miomas y no dan problemas. Cuando la paciente tiene hemorragias disfuncionales, o sea, cuando está con una anemia severa, cuando tiene problemas con el periodo, cuando los miomas son de tamaño pequeño y cuando hay un cáncer uterino conservado. Estas son las indicaciones, o sea, por qué se va a realizar una histerectomía vaginal. El instrumental de la caja de la histerectomía vaginal, vamos a tener que las dos primeras van a estar siempre presentes en la histerectomía vaginal y no en la abdominal. Así que si en algún momento usted hace el PAE, las personas que hagan histerectomía abdominal tienen que poner el O'Connor, pero los de vaginal no, porque el O'Connor no nos sirve.
En cambio, a los que hagan PAE de vaginal, tienen que sí o sí ir la AUVAC, que es la valva de peso, y la Breisky, ¿ya? No pueden faltar en ese listado. Disectores Lahey, pinzas Roger, pinzas Kocher, Haney dos dientes, Rochester, Kelly y Krail, pinzas Babcock y Alice, pinzas de Backey. En cuanto a las suturas, según la técnica se pueden utilizar en el útero puntos y ligaduras de Vicryl del 0 y cromado del 1. En las trompas, como ya habíamos dicho, puntos y ligaduras de Vicryl 3,0 y 2,0. Y para los vasos, en caso de sangrado, ligaduras de seda del 0 al 5,0. Y si el sangrado es más profuso y necesita un punto, tendría que ser un Prolén del 2,0 al 5,0 dependiendo del calibre de la estructura vascular que está sangrando. ¿Qué complicaciones va a tener? Vamos a encontrar dentro de la esterectomía vaginal, ojo, evisceración a través de la cúpula, daño inadvertido de la vejiga, daño inadvertido de la pared del recto también, por la cercanía donde se está trabajando. Y siempre, la vieja confiable, diría alguien por ahí, el evento adverso. Dentro de los procedimientos que se realizan en el útero, vamos a tener uno menor, ¿ya? Que se puede realizar tanto como de urgencia o de emergencia. Y este va a ser el legrado uterino, más conocido como el raspado, pero también se conoce como curetaje. Es un procedimiento donde con el uso de una legra, una cucharilla, ya se pasa en el cuello del útero para poder sacar los restos ovulares. Generalmente este se va a realizar después de un aborto incompleto o cuando hay restos de placenta. Pero en algunas ocasiones, cuando la paciente ha tenido sangrados anormales, se realiza un raspado biópsico, o sea, para tomar una muestra del tejido del endometrial para poder hacer un estudio. Y esto es lo que se hace. Lo que se hace es que el doctor ingresa esta cucharilla, que es bastante grande, y raspa el fondo del útero. El sonido particular de una cucharilla que está limpiando el útero es como cuando una persona raspa la cáscara de una sandía. Ese mismo sonido es cuando el útero está limpio. De hecho, es el indicador para que el ginecólogo deje de raspar. ¿Qué materiales? Nosotros solo participamos como pabelloneros, pero en algunas clínicas se solicita arsenalera. Y vamos a necesitar una caja o un set de raspado. ¿Y esto qué es lo que va a contener? Una valva lateral, o puede tener incluso una valva de peso, una Fester, un histerómetro, que es una varita que viene con divisiones de centímetros para que el doctor pueda medir, para poder ver la profundidad del útero, una o dos pinzas POSI y un set de cucharillas, van a venir por número. Y en algunos casos se podría necesitar un set de dilatadores uterinos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Varias valvas laterales, ¿ya? Las cucharillas que van de 2 en 2, desde la 2 a la 12, ¿ya? Desde la más finita a la más gruesa, y a veces cuando la paciente no ha tenido contracciones, el cuello del útero está cerrado. Entonces, para que la cucharilla pueda pasar, se utilizan estos dilatadores que el doctor va usando de esta manera para que haya un espacio para pasar hacia lo que es el útero. ¿Qué complicaciones puede tener? La mayor complicación es que el doctor, al hacerlo de manera muy brusca, perfore el útero, ¿ya? Y lo perfore y lo rompa, lo que va a terminar en los casos más severos con una histerectomía de urgencia. Sí, los histerómetros son bastante incómodos, pero hay que pensar que el procedimiento del legrado, ¿vale?, se realiza con anestesia, a diferencia de cuando utilizan el histerómetro en la consulta para poder hacer medición de cuando se va a colocar, por ejemplo, algún dispositivo intrauterino. Entonces, a veces puedo reparar la perforación, pero en lo más severo puedo terminar con una histerectomía de urgencia.
Ahora, otro procedimiento, pero que sí tiene que ver con los genitales externos, es lo que se conoce como el drenaje de Bartolino. Este absceso se produce cuando la glándula Bartolino, que está por fuera de los labios mayores, se obstruye y forma un absceso como si fuera una espinilla o un furúnculo, que debe ser drenado en el pabellón con anestesia. Las glándulas de Bartolino tienen una gran participación y son muy importantes para lo que es la lubricación genital. Entonces, cuando esta glándula que tiene que estar constantemente expulsando el líquido que sirve para la lubricación, se tapa, se llena de esto y la paciente empieza a sentir aumento de volumen en la zona. Entonces, para poder solucionarlo, hay que hacer una cirugía menor, ¿ya? Para poder drenarlo. Y esto con una cajita de cirugía menor y esa puede contener un mango de bisturí sí o sí necesitamos, porque hay que hacer una pequeña incisión en ojal al Bartolino y abrirlo con una Kelly para que salga el contenido de pus que tiene. Entonces va a tener el mango, las Kelly, las mosquitos, pero además podría tener tijeras Mayo y tijeras Metzenbaum. Y además en esta paciente le van a dejar un Penrose a caída libre, ¿ya?